por el Espíritu Santo en esta mañana. Es importante dejar fluir su Santo Espíritu en nuestras vidas. Ese es el todo del cristiano. Estar blandos, estar sensibles al Espíritu Santo. Y cuando vienen las adversidades, cuando vienen los conflictos, viene a nuestra mente una pregunta: ¿podremos vencer? Eso que nos han hablado, que la vida cristiana es una vida de victoria, ¿será una realidad o será una utopía? Cuando el viento sopla a favor, creemos que sí, que es una realidad. Pero cuando vienen las adversidades, surge la pregunta: ¿será así que los cristianos pueden vencer? La sociedad de hoy ha inventado técnicas de autoayuda para que la gente se supere. Y si alguno va a alguna librería, cualquiera que sea, los primeros estantes están abarrotados de libros de autoayuda. Justamente ayer estaba mirando uno que estaba en vidriera que decía: el universo está en ti. Y la gente compra. Pero no vemos que la sociedad mejore con este río de libros de autoayuda que hay. Hubo una persona a principios de 1900, José Ingenieros, el padre del positivismo, que le enseñó a la sociedad de sus días a superar la mediocridad. Y escribió el famoso libro El hombre mediocre. Pero ¿qué pasó? No le dio los elementos a la sociedad para que la sociedad pueda vencer. Este catedrático Ingenieros, idealista, le decía a los jóvenes: tienen que superarse, tienen que perfeccionarse. El tema es que no les dio los elementos. La cuestión que pasó la generación de ingenieros y la sociedad volvió al mismo achatamiento, al fracaso. Ahora bien, ¿será posible que el cristiano venza? Yo creo que Dios quiere que vivamos en victoria, que seamos victoriosos, pero los elementos que Dios nos da no son los elementos que lo vamos a encontrar en ninguna estantería de libros de autoayuda. Dios nos da instrumentos de victoria. Yo quiero hablar en esta mañana de los instrumentos de victoria que Dios nos da, que no son populares, pero son aquellos que nuestros hermanos vencieron. Son esos elementos que usaron nuestros hermanos y obtuvieron la victoria y fueron hechos más que vencedores. Pero no en el éxito del mundo, según el mundo tiene por éxito, sino que era el éxito que Dios realmente quería de sus siervos, de sus hijos, y el triunfo que Dios quiere en nuestras vidas. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 12. Abramos en Apocalipsis 12. Y vamos a leer el versículo 10 y 11. Vamos a encontrar en este pasaje 3 instrumentos de victoria, 3 medios de victoria. ¿Se puede vencer? Sí, pero vamos a tener en cuenta en esta mañana estas 3 cosas. Entonces oí una gran voz, Apocalipsis 12:10, en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y el versículo 11 nos da elementos prácticos, elementos que no son abstractos, son elementos para nosotros. Y son los que usaron estos hermanos que pudieron vencer a las fuerzas de oscuridad. Y ellos le han vencido. Ellos son los hermanos que habla el versículo 10. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Estos elementos fueron los que le dieron la victoria a ellos, y también si nosotros los abrazamos, si nosotros los tomamos en esta mañana, también podemos obtener no la victoria según el mundo, sino la victoria según Dios. El primer, porque dice por medio, esta palabra por medio habla de un vehículo, habla por motivo por el cual fueron ellos vencedores. ¿Qué fue lo que los catapultó al triunfo? ¿Qué fue lo que los llevó a vencer? Ellos han vencido por medio. Y el primer instrumento de victoria dice que es la sangre del Cordero. Porque la sangre del Cordero opera en nuestros corazones para limpieza y para restauración. La sangre de Cristo siempre va a obrar después que haya arrepentimiento y que haya confesión en nuestras vidas. No opera de una forma automática. La sangre del Cordero opera cuando nos arrepentimos y cuando confesamos nuestros pecados. Y hoy se canta de la sangre de Jesús a ritmo de, como decía hoy Rubén, a ritmo de hip hop, cuando realmente la sangre de Cristo opera en nosotros, cuando estamos humillados y cuando realmente confesamos nuestras faltas delante de Dios. Se reemplaza la confesión verdadera por charlas entre amigos, donde un amigo absuelve a otro amigo de sus pecados. Dale que está bien, dale que está todo bien. Y dejamos de lado la sangre del Cordero. Cuando acá nos dice que estos primeros hermanos, o estos hermanos que menciona la palabra, fueron hechos vencedores por medio de la sangre de Jesús. Encontramos dos clases de personas. Una clase es aquella que tiene mucha sensibilidad al pecado. Son aquellos hermanos que ante la más mínima cosa tienen sensibilidad al pecado. Pero también nos encontramos en el otro extremo, de aquellos que no tienen conciencia de pecado en absoluto. Y la sangre de Jesús quiere operar. Hacia tres direcciones quiere operar la sangre del Cordero. La sangre del Cordero quiere operar primero hacia Dios, porque si hay algo que necesitamos es estar en paz con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de la obra de la cruz. Entonces, si hay algo que le hace falta a la persona, no son bienes materiales, no son solamente buenos relacionamientos, no es solamente estar en un círculo que lo aprecie, no solamente estar en un círculo que lo abarque, eso es necesario y ya lo vamos a ver. Lo que necesita es estar en paz con Dios. Y cuando Dios le anunciaba a Moisés la visitación a los primogénitos en Egipto, le dice, veré la sangre, ahí va a haber una señal que iba a hacer que Dios pase de largo, que la ira y el juicio de Dios pase de largo, veré la sangre y pasaré de vosotros. Porque lo que quiere ver el Señor en nosotros es la sangre del Cordero, nuestras vidas limpias, nuestras vidas lavadas en esta sangre de Jesús. El alivio que llegó a mi corazón, que llegó a mi vida, llegó el día que reconocí al Señor en mi vida y sentí que la carga del pecado había sido quitada. Y pude creer y pude experimentar, como dijo Isaías, que los pecados iban a ser arrojados en el fondo del mar. Y este es el verdadero alivio de la culpa que necesita la sociedad de hoy, que necesitan los cristianos, que necesitamos nosotros. Porque aquel que está en paz con Dios va a poder estar en paz con los hombres. Porque muchas de nuestras reyertas, muchos de nuestros problemas, de nuestros conflictos unos a otros tienen que ver porque estamos en conflicto con Dios. Pero la misma palabra todavía sigue vigente. La que Dios le dio a Moisés, veré la sangre y pasaré de vosotros. Y esta sangre también va dirigida hacia nuestros semejantes, en la relación unos con otros, porque dice que si tenemos comunión y estamos en luz unos con otros, entonces ahí la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Primero va hacia Dios, después va hacia la hermandad. Yo puedo estar hoy con ustedes gracias
a la sangre de Jesús, que nos trae comunión si estamos en luz y nos limpia, no de algunos pecados, dice que esta sangre nos limpia de todo pecado. Y también Pablo en Efesios dice que por esta misma sangre hemos sido cercanos, y de ambos pueblos hizo uno, y viene hablando de la sangre, derribando la pared intermedia de separación y matando en la cruz las enemistades. La sangre tiene que operar en las enemistades, porque fíjense el poder que tuvo la obra de la cruz, fíjense el poder que tuvo la obra de Jesús, que dice que de ambos pueblos divididos hizo uno, quitando y derribando la pared intermedia de separación. Pero también esta sangre tiene que operar hacia mi propia persona. No podemos quedarnos con que opere hacia Dios solamente y opere hacia mis semejantes. Tiene que ser aplicada en mí. Porque viene hablando el escritor de los Hebreos diciendo que si esa sangre que era derramada por estos animales tenía poder para remitir los pecados, y hay una expresión, una exclamación, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará tu conciencia y limpiará mi conciencia de obras muertas? Necesitamos que nuestras conciencias sean limpiadas de obras muertas, porque esta conciencia que está deteriorada necesita que la sangre de Jesús opere para que podamos entrar en el propósito de Dios. Hermano, deja que la sangre de Jesús en esta mañana obre en tu corazón. No creas otras cosas. Cree en esto, cree en la confesión, cree en el arrepentimiento y también declará que la sangre de Jesús tiene poder para vencer. Toma este instrumento de victoria en esta mañana, toma la sangre del Cordero, decile a tu hermano, toma la sangre del Cordero. Hay un instrumento de victoria acá. Si somos limpios podemos acercarnos a Dios. Porque dice, ¿quiénes son esos que están ahí alabando, que están con palmas en sus manos? Y vino la respuesta enseguida de los cielos. Y la respuesta dijo, estos son, ¿quiénes son? Estos son los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Ojalá que estésemos allí. Amén. El segundo elemento de victoria, fíjense el versículo 11, nos quedamos en Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido. El apóstol Juan estaba convencido de que la sangre de Jesús era un elemento de victoria, pero también estaba convencido que había otro instrumento, y dice que ellos vencieron por la palabra del testimonio de ellos. Primero operó la sangre y después opera el testimonio. ¿Por qué? Porque cuando nuestra conciencia está aplacada, cuando estamos caídos por causa de una mala conciencia, y la sangre de Jesús nos limpia, nos habilita el testimonio. ¿Saben por qué no damos testimonio muchas veces? No damos testimonio de Él porque estamos mal en nuestra conciencia. Tenemos conflictos que resolver, que lo resuelve ¿quién? La sangre del Cordero. Pero una vez que la sangre del Cordero resuelve esa cuestión, pasamos al testimonio. Un cristiano limpiado, un cristiano restaurado, es un testimonio vivo, es un testigo vivo de Jesús. Porque está habilitado, tiene pista, tiene el camino libre para dar testimonio del Señor. Estos hermanos habían vencido por el testimonio, pero el testimonio de ellos no es igual que el de nosotros, porque a ellos le costaba la vida el testimonio, sus propias vidas. Cuando la conciencia está limpia por la sangre del Cordero se habilita el testimonio, porque los problemas de conciencia nos paralizan. Cuando hay problemas en nuestra conciencia se paraliza el testimonio de Dios. Estuvimos con Hugo hace un tiempo atrás en una congregación y en un momento dado, en un almuerzo, una parejita de chicos jóvenes me dijeron, Oscar, ¿podemos hablar con vos un momento?
Y nos apartamos para dialogar con esta parejita. Estos chicos eran novios y confesaron que ellos habían caído. Hacía un año que ellos habían caído en fornicación. Y me decían, esto nos tiene muy mal. Y ellos abrieron su corazón, pudieron hablar con el pastor de ellos, pero hacía un año que tenían su conciencia y su vida paralizada por causa del pecado. Y no podían avanzar. Ellos mismos me decían, la verdad que nos sentimos parados en la obra, parados, pero por supuesto que es así. Pero cuando opera la sangre de Jesús se habilita el testimonio. Muchas veces estos problemas de conciencia son los que no nos dejan predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio de Dios. ¿Cómo está tu testimonio del Señor? ¿Estás dando testimonio? ¿Cómo estamos? El testimonio que dice acá, la palabra testimonio es un término legal, porque el testimonio se da bajo juramento. El que es testigo tiene una carga de dar testimonio de lo que vio y de lo que oyó. Entonces, cuando acá se dice que era el testimonio de ellos, lo que está diciendo es que ellos tenían que hablar de lo que habían visto y de lo que habían oído. No podían callar, ellos tenían que testificar, tenían que testimoniar lo que había ocurrido en sus vidas. Cuando sucede un hecho, cuando sucede algo, hay dos cosas que se preservan. Una cosa es el lugar, se trata de preservar el lugar, y otra cosa los testigos que había ahí en el lugar. Son las dos cosas que se cuidan. Nosotros somos testigos del Señor. ¿El Señor hizo algo en tu vida? ¿Amén? Tenemos que contarle a otros de lo que Jesús hizo en nosotros. Necesitamos tener un testimonio, algo que contar. Jesús, antes de irse, le dice a sus discípulos, me seréis testigos en Jerusalén, y le viene nombrando hasta lo último de la tierra. Nosotros somos más que anunciadores de la palabra, somos testigos, tenemos que contar aquellas cosas que el Señor hizo en nuestras vidas. Y ellos le han vencido. El segundo instrumento de victoria es la palabra del testimonio de ellos. No tenían problema en dar testimonio, era un testimonio de martirio el que ellos daban, que no es el mismo que nosotros damos hoy, que tenemos esta libertad de poder predicar la palabra. El testimonio tiene tres direcciones. ¿Hacia dónde va dirigido este testimonio? El testimonio va dirigido primero a los cercanos, aquellos que nos rodean, aquellos que están más cerca. Y también el testimonio tiene que ser dado en la ciudad donde estamos, en el barrio donde está el grupo familiar, donde nos estamos desenvolviendo, con los discípulos. Pero también tiene que ser dado fuera de la ciudad, fuera de la localidad. Nuestro testimonio no se puede reducir solamente al ámbito donde nos movemos, tiene que ser dado en la ciudad, pero también tiene que ser dado fuera de la ciudad, en otras localidades. Y gracias a Dios por los hermanos que en este tiempo han salido fuera de los límites de Rosario, fuera de los límites de la localidad, a dar testimonio, a contarles a otros lo que el Señor hizo en sus vidas. Hay grupos de hermanos que van a Leones, que tuvieron bautismo hace poco, Nando, Diego Villordo, a Leones. Hermanos que están yendo a Totoras. Me contaron que en Totoras se le abrió la puerta en una radio, creo que es la única radio de Totoras. Y este programa que los hermanos titularon Hay Esperanza, llegó también a la ciudad de Totoras, que le han dado más espacio. El director de la radio llamó a los hermanos y le dijo, dele más, tienen la semana para hablar, porque el programa es escuchado y la gente está captando lo que ustedes quieren decirles. Cuando salimos a dar testimonio del Señor, las cosas suceden. No te calles, hermano. Decile a tu hermano, no te calles. Hermanos que van a Pampayasta, tantos lugares. Los hermanos que van a Máximo Paz, a Federal, y con ellos encierro a todos los que están saliendo. Hay que salir a dar testimonio del Señor. Amén. Aleluya. La iglesia que avanza, el grupo que camina en victoria es aquel que da testimonio en medio de las adversidades.
Porque no es que solamente tenemos que dar testimonio del Señor cuando todas las cosas nos van bien. Aún en medio de los problemas, en medio de los conflictos, tenemos que hablar de parte de nuestro Dios. Amén. Salir de ese lugar de comodidad. Los antiguos griegos llamaban al lugar de comodidad el etos. El etos era el lugar donde ellos se movían cómodos, era el lugar conocido por ellos. Pero nosotros tenemos que salir de este etos, de este lugar de comodidad, para que otros también puedan conocer al Señor. Y dice que ellos vencieron por la palabra del testimonio de ellos. Nosotros la única manera que tenemos de comunicar el Evangelio es a través de la palabra, no hay otro. Podemos idear muchas formas de evangelización, podemos inventar muchas formas de llegar a la gente, pero el único instrumento que ha dado resultado y que hemos visto, que es el que Dios ha trazado a través de la historia, es la palabra, porque dice que van a creer en mí por la palabra de ellos. Siempre será la palabra el elemento para dar testimonio del Señor. Siempre será la muerte y la resurrección del Señor nuestro mensaje. Ya llevamos 2 elementos de victoria. ¿Cuál era el primero? La sangre del Cordero. El segundo, la palabra del testimonio. Acordate que el testimonio tiene una carga, el testigo tiene una carga en sí, una carga legal, de hablar de aquellas cosas que experimentó, de aquellas cosas que vivió en su vida. Pero para eso necesitamos tener un encuentro con el Señor Jesús, encontrarnos con Él. Entonces vamos a tener que contar. Porque no va a faltar alguno que diga, hermano, yo no tengo nada que contar. Trata de tener un encuentro con el Señor, trata de ser bautizado en el Espíritu Santo. Y no vas a tener poquito, vas a tener mucho para contar de parte de Él. Pero también había un tercer elemento de victoria, fíjense. Estamos en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, primer elemento, y de la palabra del testimonio de ellos, el segundo, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto no lo vas a encontrar en ninguna librería, ni lo vas a encontrar en ningún libro de autoayuda. Ninguno de los que practican el reiki, el treiki y no sé cuántas cosas más te van a enseñar que hay que menospreciar la vida. Al contrario, lo que hoy se dice es, vos podés, hacete valer, sé feliz. Ese es el mensaje. Pero acá el apóstol Juan recibió del Espíritu otra cosa. Dice que el vehículo, que el instrumento de victoria del cristiano es que menospreciaron sus vidas. Tuvieron en menos sus vidas por causa del Cordero, por causa del Señor. Menospreciar es restarle valor a nuestra vida, pero por causa del Rey y por causa del reino. No se le resta valor a nuestras vidas porque sí nomás, se le resta valor por causa de su Rey y por causa de su reino. Esta palabra representa la muerte del yo, menospreciaron sus vidas. Representa la muerte de la autoexaltación. Representa el fin del hedonismo. Porque la verdadera felicidad, hermanos, viene cuando aplicamos la cruz a nuestras vidas. Y antaño, nuestro maestro nos enseñó esto, porque dijo que si alguno quiere ganar su vida, la va a perder. Pero si alguno pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Necesitamos un poco más de exigencia en este tiempo. Necesitamos un poco más de sacrificio, necesitamos un poco más de entrega en los grupos familiares, en las tareas de extensión. Estos grupos, estas obras que mencioné recién de estos hermanos que salen, son obras embrionarias, obras que recién empiezan y necesitan obreros. Y la necesidad de obreros no es una necesidad nuestra, es la necesidad de Dios, porque Él dice, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a la mies, y todavía siguen haciendo falta obreros en su mies. Que menosprecien un poco sus vidas, un poquito,
por causa del Rey y por causa del reino. Dedica tiempo a la obra del Señor. Dedicale momentos al servicio a Dios. No autoconsumas toda la semana en tus propias cosas. Dale tiempo a Dios en la manera de tus posibilidades. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Alguno alguna vez tomó esto como un elemento de victoria? No, hermano, pero yo no. Que vaya él, yo voy a orar por él. Yo voy a subvencionar la obra, voy a patrocinar, pero que vaya él. Estos hermanos que dice acá vencieron a Satanás y vencieron las circunstancias por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra del testimonio y porque menospreciaron, menoscabaron, tuvieron en menos sus vidas hasta la muerte. Esto es un elemento de victoria. Es acá. Bonhoeffer, un teólogo alemán de mediados del 1900, tenía 38 años y daba clases en las mejores universidades de Berlín, en Estados Unidos. Siendo alemán, estaba en Estados Unidos, dando cátedra en las universidades allí. Cuando el régimen nazi toma Alemania y sus hermanos de la congregación luterana de donde él estaba cayeron víctimas del nazismo, y a él le empezaron a llegar reportes en los Estados Unidos de los hermanos que morían y los hermanos que eran encarcelados. Y Bonhoeffer lo que hizo fue dejar la gloria de las universidades y se vino a Berlín. Y allí fundó la Iglesia Confesante, que si ustedes pueden buscar la Iglesia Confesante, es una cosa impresionante. Este hombre Bonhoeffer a los 38 años había escrito 44 libros. Era un hermanito, ¿no? ¿Qué les parece? Pero él dejó lo que tenía para identificarse con sus hermanos, menospreciando su vida. Se pone de novio en la Iglesia Confesante con María y a la semana lo meten preso. A la semana un comando nazi lo toma, lo arresta a Bonhoeffer y fue a la cárcel. Y desde la cárcel se escribían las cartas a su novia y con el tiempo se encontraron esas cartas y se publicó el libro Cartas desde la prisión, donde Bonhoeffer, el novio, le escribía a María que estaba en libertad. Qué noviazgo, ¿no? Por causa del reino, menospreciaron sus vidas. Qué mensaje loco este, ¿no? Y dice que Dietrich no salió más de la cárcel. Una semana antes de que los aliados pudiesen liberar Berlín, él fue muerto en manos de los nazis en un patio de la celda. ¿Qué gloria tuvo todo esto? Menospreció su vida. Entregó su vida por la causa de sus hermanos y por la causa del reino de Dios. Dejó la gloria, si me permiten decir de esta manera. ¿Y cuántos ejemplos hay, queridos, de gente que se entregó, de gente que se dio? Porque ellos entendieron de que menospreciando nuestras vidas, la vamos a salvar. Menospreciando nuestras vidas, el reino se va a extender. Pero cuando la queremos preservar, es ahí donde la perdemos, verdaderamente. Y una vez más, quiero decirles, necesitamos mayor exigencia, mayor sacrificio, mayor entrega. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos y los campos ya están blancos para ser cosechados y hacen falta brazos, hacen falta obreros que hayan creído que hay elementos de victoria, que la sangre del Cordero es un elemento de victoria, que crean que el testimonio todavía sigue siendo un elemento de victoria y que crean que menospreciando las vidas también vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. No todos van a terminar o vamos a terminar como Dietrich Bonhoeffer. Ojalá que no. Yo les comento esto para que podamos saber de este hermano que hay muchos libros, uno de ellos, El precio de la gracia. Él fue el que dijo que la gracia no es barata, que la gracia tiene un precio que pagar. La famosa frase, la gracia barata, es de Bonhoeffer. Y así muchas otras cosas escribió este hermano. Y estas cartas desde la prisión son una joya, verdaderamente, de una persona entregada por la causa del Señor. ¿Nos ponemos de pie, hermanos?
Yo no sé cuántos quieren vencer, pero si vas a Jenny o vas a Cúspide, no vas a encontrar mucho. Sí, vas a encontrar mucho. Pero no los elementos que Dios quiere darte en esta mañana. ¿Lo tomaste? ¿Amén? ¿Le podés decir a tu hermano cuáles son los elementos de victoria? Decíselo. ¿Cuáles son? La sangre del Cordero, el testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dejemos que la sangre de Jesús limpie y restaure nuestras vidas. Demos testimonio del Señor en forma simple. Comprendamos que la obra del Señor implica negación. Quisiera que terminemos leyendo todos Apocalipsis 12:11, por favor. Vamos a declararlo en esta mañana. A Satanás no le gusta esto, porque fueron los elementos con los cuales fue derrotado. Apocalipsis 12:11, si lo tienen lo leemos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Otra vez, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. ¿Podemos darle un aplauso al Cordero? Porque Él es el vencedor. Él es el que salió venciendo para vencer. ¡Aleluya! Y en Él somos más que vencedores. Gloria a Dios.